mundo entero acaba de quedarse en silencio. Hace solo instantes, una tragedia sin precedentes golpeó a los Estados Unidos y las imágenes ya están recorriendo el planeta. Ciudades paralizadas, familias evacuando en pánico, autoridades superadas, y una sola pregunta que millones se hacen al mismo tiempo. ¿Esto es solo el comienzo? Nada de esto fue un accidente aislado. Los hechos ocurrieron en cadena, demasiado rápido, demasiado fuerte, como si algo estuviera siendo advertido. Hoy verás qué ocurrió realmente, por qué esta tragedia está provocando miedo global y qué señales están apareciendo justo ahora que nadie puede ignorar. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás hoy podría cambiar tu forma de ver los tiempos que estamos viviendo. Esto no es una noticia más, es una alerta. En la costa del Pacífico, autopistas legendarias se desmoronaron hacia el océano, como si el suelo bajo ellas hubiera decidido simplemente rendirse. Mientras tanto, al otro extremo del país, Nueva York quedó sumergida bajo una inundación devastadora que engulló barrios enteros en cuestión de minutos. Como si eso no fuera suficiente, por toda la nación, los animales empezaron a comportarse de formas que desafían toda lógica, moviéndose como si supieran algo que nosotros aún no podemos ver. Y ahora, temblores sacuden regiones que durante décadas permanecieron tranquilas, estables, seguras. Lo que está perturbando a millones no es un solo desastre, es la forma en que todos estos eventos están sucediendo juntos. Demasiado rápido, demasiado sincronizado. Cuando las cosas se alinean así, cuando los patrones convergen con esta precisión, ya no se puede ignorar. Si sientes que algo más profundo está ocurriendo, si intuyes que hay un mensaje oculto en todo esto, entonces quédate hasta el final. Porque lo que viene a continuación podría cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente está pasando. En la costa californiana, el Sicho-Centro-Laciro, océano hizo algo que la mayoría de la gente jamás había presenciado. Olas masivas, algunas alcanzando casi 12 metros de altura, se estrellaron contra la orilla con una fuerza descomunal. Corrientes de resaca violentas empujaron el agua tierra adentro, borrando por completo esa línea invisible que siempre había separado el mar de la tierra firme. Este no era un peligro lejano ocurriendo mar adentro. El océano se movía directamente hacia lugares que la gente consideraba protegidos, seguros, intocables. Lo más inquietante fue la escala del fenómeno. Esto no ocurrió en una sola playa o en una ciudad aislada. Áreas costeras desde el norte hasta el sur de California fueron golpeadas prácticamente al mismo tiempo. Solo ese detalle, esa sincronización perfecta, hacía imposible llamarlo coincidencia. Era como si ese límite que durante siglos había contenido al océano, de repente hubiera cedido en silencio. A medida que el agua avanzaba, la tierra comenzó a seguirla. Acantilados costeros colapsaron sin advertencia previa. Muros marítimos se agrietaron. Carreteras se partieron en dos. El suelo bajo las casas comenzó a hundirse. Y todo esto sucedió en cuestión de minutos. No hubo erosión lenta. No hubo retroceso gradual. Simplemente una falla tras otra, desencadenándose en una reacción en cadena imparable. Estos no eran accidentes aleatorios. Cada colapso debilitaba el siguiente punto. Ingenieros confirmaron más tarde que la Tierra probablemente había estado desplazándose bajo la superficie mucho antes de que alguien pudiera verlo. Las olas no causaron la debilidad, solo revelaron lo que ya estaba allí, esperando. Estructuras en las que la gente confió durante décadas fallaron de repente. Muros diseñados para condiciones extremas fueron superados. Los mapas de peligro ya no reflejaban la realidad. La planificación costera basada en patrones antiguos simplemente no pudo seguir el ritmo de lo que estaba ocurriendo. La tecnología existía, sí, pero ya no era suficiente. El momento más alarmante llegó cuando el océano entró directamente en la vida cotidiana de las personas.
El agua se adentró en zonas residenciales, forzando evacuaciones de emergencia en Palos Verdes, Malibú, Santa Mónica, Santa Cruz, San Diego y Humboldt Bay. Lugares que antes llevaban la etiqueta de zona segura dejaron de serlo por completo. Pero el miedo más profundo no vino del daño en sí mismo. Llegó después, con una comprensión silenciosa y perturbadora: las zonas seguras ya no están garantizadas. Existe un pasaje antiguo que advirtió sobre momentos como este. Habla de tiempos en los que el mar y las olas rugirán, no para sembrar pánico, sino para señalar una advertencia. En las Escrituras, cuando los límites se cruzan así de repente, a menudo es señal de que un cambio mucho mayor está en marcha. Y si el mar puede cruzar sus fronteras tan abruptamente, la pregunta que sigue es inquietante. ¿Qué más podría estar a punto de cambiar? Mientras la costa luchaba por mantenerse estable, muy al norte, una crisis meteorológica seria se desarrollaba en el sureste de Alaska, especialmente alrededor de Juneau, donde la nevada ya había alcanzado casi 2,5 metros, casi 4 veces el promedio normal. Esto ya no era simplemente un invierno duro, era una acumulación extrema. Entonces las condiciones cambiaron bruscamente. Nieve fría y estable fue golpeada de repente por temperaturas más cálidas y lluvia intensa. La lluvia cayó directamente sobre capas profundas de nieve acumulada, desencadenando avisos de inundación y advertencias de evacuación por avalanchas al mismo tiempo. Lo que una vez se sintió sólido se volvió peligroso. Funcionarios locales advirtieron que casi todos los caminos de deslizamiento cerca de las montañas costeras estaban ahora en alto riesgo. La lluvia continuó sin apenas pausa, debilitando las pendientes y dejando a las comunidades con casi ningún tiempo para reaccionar. Los meteorólogos rastrearon la causa hasta un río atmosférico estancado que arrastraba humedad desde el Golfo de Alaska. En lugar de pasar de largo, se quedó allí, abrumando la tierra con lluvia continua. La preocupación no era solo cuánta nieve o lluvia caía, sino qué tan rápido cambió todo. Las condiciones invernales se invirtieron casi de la noche a la mañana, empujando los sistemas naturales más allá de sus límites. Esto refleja un patrón más amplio. El clima ya no sigue ritmos familiares, los extremos reemplazan la estabilidad y el tiempo para prepararse se acorta cada vez más. Hay una antigua advertencia que habla de esto, que antes de grandes puntos de inflexión habría angustia en la tierra y confusión entre las personas mientras la naturaleza misma reacciona. Y Alaska no está sola. A medida que la tierra y el cielo pierden su equilibrio, las señales parecen multiplicarse. Porque cuando la creación comienza a cambiar tan rápidamente, a menudo indica que algo más profundo ya está cambiando bajo la superficie. Todo comenzó en el cielo vespertino sobre Kansas City, ese momento entre el día y la noche, cuando la luz diurna se desvanece pero la oscuridad aún no ha caído por completo. El cielo estaba oscuro, pesado, denso, con nubes grises que no traían lluvia, solo silencio. El aire estaba frío e inmóvil, como si el mundo entero se hubiera detenido. Entonces, de repente, las nubes se abrieron, y una luz blanca cayó del cielo. Era una luz blanca pura que atravesó las nubes, precipitándose hacia el suelo. No era como un rayo. No parpadeó. No hizo ningún sonido. La luz cayó rápida como una espada gigante desde el cielo, perforando el aire y explotando en el área residencial de abajo, creando un anillo de fuego resplandeciente. La luz se extendió por todo el cielo, reflejándose en los edificios, haciendo que toda la ciudad pareciera envuelta en llamas. Momentos después, las llamas se disiparon dejando una columna giratoria de humo, blanco como la plata, enrollándose y estirándose hasta que se desvaneció en las nubes oscuras. Los testigos relataron el momento con voces temblorosas. Algunos gritaron, otros quedaron atónitos. Los conductores se detuvieron en medio de la calle. Las familias salieron corriendo. Campanas de iglesia sonaron sin que nadie tirara de la cuerda. La luz no hizo ruido,
pero el silencio que dejó atrás fue más fuerte que cualquier trueno. Los meteorólogos se apresuraron a explicarlo como una descarga de plasma, pero no había sistema de tormentas ni datos magnéticos que indicaran actividad. No había actividad de rayos en cientos de kilómetros. Las pantallas de radar mostraban clima tranquilo. Los instrumentos no registraron nada. Fuera lo que fuera, vino de la nada, sin nubes en movimiento, sin patrones atmosféricos. Solo una línea vertical que apareció y desapareció como dibujada por una mano invisible. La imagen se extendió por todo el país en 1700 minutos. La gente comenzó a llamarlo la lanza del cielo. Pastores recordaron a sus congregaciones que antiguas profecías habían predicho tal visión, que la luz vendría del este y brillaría hasta el oeste, señalando un momento de importancia divina. Kansas, el corazón de América, fue golpeado en el centro mismo. Era simbólico, como si el cielo hubiera apuntado con precisión al alma de la nación. Los científicos buscaron datos, los creyentes buscaron significado. Para algunos fue una anomalía eléctrica, para otros fue un mensaje divino, una advertencia envuelta en luz. El evento no fue destructivo, fue un despertar. Mientras el humo se disipaba y la oscuridad regresaba, la gente se quedó bajo el cielo pesado, susurrando lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. Si el cielo ha perforado la tierra una vez, ¿qué sucederá cuando lo haga de nuevo? Mientras la luz que atravesó el corazón del país se desvanecía, los ecos de ese momento parecieron resonar hacia el oeste, hacia la columna vertebral misma de América, donde montañas se elevan como centinelas sobre la tierra. Pocos días después, en lo profundo de las montañas rocosas, un grupo de excursionistas tropezó con algo medio enterrado entre las rocas. Un cofre antiguo y oxidado encajado entre dos salientes, como si hubiera sido escondido allí a propósito. Cuando lograron abrir el cofre a la fuerza, el aire a su alrededor llevaba un extraño olor metálico. Dentro había monedas de oro, gemas y reliquias que brillaban incluso bajo la tenue luz de la cueva. Pero lo que realmente llamó la atención fueron las marcas, inscripciones que nadie podía descifrar. Grabadas a lo largo del borde había caracteres hebreos tenues pero inconfundibles, acompañados de líneas geométricas similares a las utilizadas en antiguos sellos de Oriente Medio. Arqueólogos de Denver y Jerusalén confirmaron más tarde que la escritura coincidía con formas antiguas de hebreo, un idioma que se desconocía que hubiera llegado a las Américas. Los académicos debatieron varias teorías. Algunos argumentaron que era un engaño moderno. Otros creyeron que eran los restos de viajeros perdidos, tal vez una de las tribus expulsadas de Israel. Pero para muchos que siguieron las noticias, el descubrimiento fue más espiritual que accidental. Un tesoro que surgía de la tierra en respuesta a la luz que había brillado sobre Kansas. Existe un pasaje antiguo que dice: «La plata y el oro son santos para el Señor». Esas palabras resonaron a través de sermones y titulares de periódicos. Para los creyentes, el momento no fue coincidencia. Mientras los cielos se abrían y la luz brillaba sobre los corazones de las personas, las montañas respondían revelando sus riquezas. Era como si la creación misma estuviera exponiendo sus secretos, elevando su corazón oculto al juicio divino. Pastores locales en Colorado comenzaron a llamarlo el Arca del Pacto, recordando los tesoros una vez consagrados en los días de Josué. El simbolismo era profundo. Cuando la luz penetró la tierra, lo que estaba oculto debía ser expuesto. Después de que la tierra se desplazara y el clima rompiera su patrón, apareció otra señal. Esta vez, no a través del caos, sino a través del silencio. Como si, una vez que la tierra había hablado, la atención se dirigiera hacia arriba. En el norte de California, testigos reportaron haber visto una columna de luz blanca suspendida sobre el monte Shasta. No se movía, no parpadeaba, no hacía ningún sonido. No se comportaba como una aeronave ni como un reflejo en el cielo. La luz apareció brevemente,
mantuvo su forma y luego desapareció sin advertencia. Lo que hizo inusual este avistamiento fue lo tranquilo que fue. No hubo explosión de luz, ningún movimiento dramático. No forzó la atención. Simplemente apareció como esperando ser notada y luego se desvaneció silenciosamente. Quienes la vieron no describieron miedo, sino quietud. El momento se sintió como una pausa en la noche. Breve, silencioso e inquietante en su simplicidad. No siguió ninguna explicación oficial, y el cielo volvió a la normalidad, dejando solo preguntas atrás. En textos antiguos, la luz que aparece en la oscuridad no es señal de destrucción, sino de guía. Cuando lo divino guiaba a su pueblo a través de la incertidumbre, usaba luz para mostrar el camino, no ruido para crear miedo. Se dice que el Señor iba delante de ellos de noche en una columna de fuego para darles luz. Las montañas también llevan significado en las Escrituras. A menudo son lugares donde el cielo y la tierra se encuentran, donde se da dirección y se revela la verdad. Momentos importantes ocurren en montañas, no para impresionar multitudes, sino para preparar corazones. Visto así, la luz sobre el monte Shasta no apunta al desastre, apunta a la conciencia, una señal destinada a ser notada, no explicada. Y esto es lo que hace que el momento sea difícil de ignorar. Primero el suelo se desplazó, luego el clima se volvió inestable. Ahora una luz silenciosa aparece sobre una montaña. Si estos fueran eventos separados, podrían descartarse. Pero cuando las señales se mueven de la tierra al cielo, la pregunta cambia. ¿Qué se está revelando a continuación? ¿Algo sobre nosotros o algo oculto mucho más cerca de lo que pensamos? Después de que la tierra se desplazara y el clima perdiera su ritmo, los cambios no se detuvieron allí. Algo más silencioso comenzó a desarrollarse, lo suficientemente sutil como para ignorarlo, pero lo suficientemente generalizado como para inquietar a quienes prestaban atención. La creación misma parecía estar reaccionando. A lo largo de varias costas, testigos reportaron olas que brillaban en azul intenso mientras se estrellaban en la orilla. Extensiones enteras de agua se iluminaban por la noche, mucho más brillantes y más extendidas de lo que normalmente se ve con la bioluminiscencia. Los científicos ofrecieron explicaciones parciales, pero muchos admitieron que la escala era inusual. El océano, que ya había cruzado límites físicos, ahora parecía cambiar en apariencia, llamando la atención no con fuerza, sino con luz. Al mismo tiempo, animales en múltiples regiones comenzaron a comportarse de manera diferente. Las aves dudaban o alteraban rutas migratorias que habían seguido durante generaciones. Animales marinos surgían en áreas desconocidas. En tierra, los animales evitaban rutas que antes cruzaban sin dudarlo. No había amenaza visible, ningún desencadenante claro. Sin embargo, el comportamiento era consistente. No parecía pánico, parecía instinto. Luego vino el cielo. Formaciones de nubes alargadas aparecieron donde rara vez se veían. En algunas áreas, el cielo nocturno brillaba con tonos rosados y rojos suaves que persistían más de lo esperado. Se reportaron meteoros azules raros, parpadeando brevemente antes de desvanecerse. Cada evento por sí solo podría descartarse. Juntos formaban un patrón difícil de ignorar. Las Escrituras hablan directamente de momentos como este. No describen la creación como pasiva, la describen como receptiva. Se nos dice que toda la creación ha estado gimiendo como con dolores de parto. Este lenguaje no es aleatorio, sugiere anticipación, algo formándose antes de que se revele completamente. A lo largo de la historia bíblica, la naturaleza a menudo reacciona antes de que las personas entiendan por qué. La tierra tiembla, el cielo cambia, las criaturas vivientes se mueven. Solo más tarde el significado se aclara. Estas señales no se describen como caos por el simple caos, sino como señales, advertencias destinadas a despertar la atención. Lo que hace que este momento sea inquietante es cuántas capas están respondiendo a la vez.
El mar cambia, la tierra se debilita, el clima se invierte, los animales reaccionan. El cielo muestra señales desconocidas. La creación parece estar hablando de múltiples maneras al mismo tiempo. Y las Escrituras nos dicen que cuando las señales se multiplican, no están destinadas a terminar la conversación. Están destinadas a comenzarla. Porque cuando la creación reacciona así de claramente, la siguiente etapa rara vez trata sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Se trata de lo que se está revelando debajo de nosotros, y ahí es donde las señales se vuelven imposibles de ignorar. Mientras la atención se centraba en señales en el cielo y cambios en la tierra, surgió otro descubrimiento. Esta vez desde las profundidades bajo la superficie. En Arizona, un deslizamiento de tierra provocado por terreno inestable expuso algo que nadie esperaba. Una tableta de piedra tallada directamente en roca sólida. No era escombro suelto ni un marcador caído. Estaba incrustada, como si hubiera sido colocada allí para perdurar. Lo que desconcertó inmediatamente a los investigadores fue la escritura misma. Los símbolos tallados alrededor de la tableta no coincidían con ningún idioma nativo americano conocido, ni se parecían al latín, griego o escrituras antiguas comúnmente catalogadas. Las marcas mostraban precisión y estructura, sugiriendo diseño intencional en lugar de grabado aleatorio. Quien lo talló sabía exactamente lo que estaba haciendo y esperaba que durara. En el centro de la piedra, sin embargo, había algo aún más inquietante. Palabras claras y legibles en inglés, separadas de los símbolos circundantes. El rey regresa. No había decoración, ni explicación, ni fecha. Solo una declaración corta tallada lo suficientemente profunda como para sobrevivir siglos de desgaste. Los expertos notaron signos visibles de antigüedad. La superficie mostraba erosión consistente con exposición prolongada a presión y tiempo. Esto no era un engaño reciente rayado en piedra. La artesanía sugería paciencia, propósito y permanencia. El mensaje no estaba destinado a ser temporal. Estaba destinado a esperar. Las autoridades aseguraron rápidamente el sitio y limitaron el acceso. Se publicaron pocas imágenes y las declaraciones oficiales fueron breves. No se dio ninguna línea de tiempo. No se ofreció ninguna conclusión. La falta de explicación solo alimentó más preguntas que respuestas. Desde una perspectiva bíblica, el mensaje lleva un significado pesado. Las Escrituras hablan repetidamente de un rey venidero que no regresa en silencio, no como un sirviente, sino como un gobernante. El libro del Apocalipsis describe un momento en que Cristo regresa abiertamente en autoridad para reclamar lo que es suyo. El lenguaje de realeza es deliberado. Señala cumplimiento, juicio y restauración. Lo que hace inquietante este descubrimiento no es solo lo que dice el mensaje, sino cuándo apareció. Las Escrituras enseñan que ciertas cosas se revelan en tiempos señalados, ocultas hasta el momento en que están destinadas a ser vistas. A Daniel se le dijo que las palabras estarían selladas hasta el tiempo del fin. El Apocalipsis habla de eventos develados, no creados, en la hora correcta. Entonces la pregunta no es si el mensaje es simbólico o literal. La pregunta más profunda es el momento. Si un mensaje fue tallado para soportar siglos de oscuridad bajo tierra, ¿por qué ha surgido ahora, en un momento en que las señales están apareciendo en la tierra, el cielo y la creación misma? Y si esta piedra estaba destinada a ser descubierta, ¿qué otros mensajes largamente ocultos podrían emerger a continuación? Más allá de los eventos físicos que hacen titulares, una crisis más silenciosa ha estado desarrollándose. Una que no llega con tormentas, sirenas o noticias de última hora. Se extiende lentamente, a menudo desapercibida al principio, pero su impacto es igual de real. En toda la sociedad, más personas experimentan soledad, fatiga emocional, hostilidad creciente y pérdida de confianza en las instituciones y entre sí. Este tipo de desmoronamiento no requiere un desastre natural para comenzar.
se desarrolla internamente. Las conversaciones se sienten más divididas, la paciencia se adelgaza. Las personas se retiran, no porque quieran aislamiento, sino porque la conexión se siente más difícil de mantener. Incluso en momentos de calma hay una sensación de tensión bajo la superficie, como si algo frágil se estirara demasiado. Lo que hace difícil abordar esta crisis es su silencio. No hay un solo evento al que señalar, ningún momento claro en que comenzó. Se mueve a través de actitudes, prioridades y relaciones. Las comunidades continúan funcionando, pero la confianza se erosiona silenciosamente. Las estructuras familiares permanecen en pie, pero la creencia en ellas se debilita. La Biblia habla de este patrón mucho antes de que existiera la sociedad moderna. Las Escrituras no describen el colapso como solo físico. A menudo comienza con cambios en el corazón. Jesús advirtió que a medida que aumenta la confusión moral, sigue la distancia emocional. Debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo no describe el caos de la noche a la mañana. Describe un enfriamiento gradual. La empatía se desvanece, la preocupación se reduce y las personas se vuelven más centradas en sí mismas. El apóstol Pablo hizo eco de esta advertencia, describiendo tiempos en que los individuos se volverían cada vez más egocéntricos, desconectados de otros y resistentes a la responsabilidad. Estos rasgos no se presentan como fallas repentinas, sino como señales de una sociedad bajo tensión. Lo sorprendente es cuán estrechamente esta descripción se alinea con lo que muchos están experimentando hoy. La confianza es más difícil de encontrar. El diálogo se siente más frágil. Los pequeños desacuerdos escalan rápidamente. Esto no significa que la sociedad esté colapsando, pero sí sugiere que algo está siendo probado. En las Escrituras, estos cambios internos a menudo vienen antes de puntos de inflexión más grandes. Actúan como indicadores, no conclusiones. El propósito de la Biblia al destacarlos no es difundir el miedo, sino fomentar la reflexión y el realineamiento. Porque cuando los sistemas externos se sienten inestables, la pregunta más importante se vuelve interna. ¿Dónde estamos colocando nuestra confianza, nuestros valores y nuestro sentido de significado? Y a medida que las presiones bajo la superficie continúan acumulándose, la siguiente etapa puede no aparecer en el cielo o en la tierra, sino en las elecciones que las personas hacen cuando la estabilidad se siente incierta. Cuando la Biblia habla de los últimos días, no comienza con fechas o predicciones, comienza con discernimiento. Una y otra vez las Escrituras enseñan que Dios no actúa sin advertencia. Se dan señales, no para satisfacer la curiosidad, sino para despertar la comprensión. No están destinadas a asustar, sino a preparar corazones. A lo largo de la Biblia, los momentos de transición siguen un patrón familiar. Los cimientos son probados. Lo que es superficial queda expuesto. Lo que es temporal comienza a temblar. Se nos dice que Dios permite el temblor para que lo que no puede ser sacudido permanezca. Esto no es destrucción por sí misma, es separación entre lo que perdura y lo que no. Jesús advirtió que el mayor peligro en tales tiempos no sería el caos, sino la distracción. La vida continuaría. Las personas planificarían, construirían y avanzarían como de costumbre, incluso mientras las señales se multiplicaban a su alrededor. El problema no sería la ignorancia, sino la indiferencia. Como en los días de Noé, la advertencia estaría presente, pero muchos no reconocerían su significado hasta que el momento pasara. Las Escrituras señalan constantemente hacia adentro antes de señalar hacia afuera. Antes del juicio viene el examen, antes de la restauración viene el realineamiento. El llamado de la Biblia en tiempos de advertencia es simple pero exigente. Vigila, permanece fiel y estate listo. No listo con miedo, sino con claridad. No impulsado por el pánico, sino arraigado en la verdad. El mensaje del Apocalipsis a menudo se malinterpreta. En su núcleo no se trata de catástrofe,
Se trata del regreso de la autoridad legítima. El rey no regresa para confundir, sino para restaurar. No para abandonar la creación, sino para redimirla. Cada señal, cada advertencia, cada momento de tensión apunta hacia esa promesa. Y entonces la pregunta que las Escrituras nos dejan no es cuándo sucederá todo, sino en quién nos estamos convirtiendo mientras esperamos. ¿Dónde está nuestro fundamento? ¿En qué confiamos cuando las estructuras familiares se sienten inciertas? Porque según la Biblia, el propósito de las señales nunca ha sido anunciar el fin, sino invitar al arrepentimiento, renovación y esperanza antes de que comience el siguiente capítulo. El juicio de Dios. Cada de nosotros lleva una opinión de sí mismo. Evaluamos nuestro carácter, nos comparamos con otros y a menudo concluimos que lo estamos haciendo razonablemente bien. Pero las Escrituras nos recuerdan que el juicio más importante no es el que hacemos sobre nosotros mismos, ni el que otros hacen sobre nosotros. El juicio que finalmente importa es el de Dios. En el capítulo 2 de Romanos, el apóstol Pablo confronta una verdad profundamente incómoda. El privilegio religioso, la apariencia moral y la obediencia externa no eximen a nadie del juicio de Dios. Este pasaje requiere un autoexamen honesto, no confianza superficial. No es un mensaje fácil, pero es necesario. Pablo introduce 3 verdades esenciales sobre el juicio de Dios: su rigor, su suspensión temporal y su sentencia final. Primero, el rigor del juicio de Dios. El juicio de Dios no es casual ni relajado. Es exacto, justo e intransigente. Los seres humanos a menudo somos generosos al juzgarnos a nosotros mismos y estrictos al juzgar a otros. Excusamos nuestros propios fracasos mientras condenamos comportamientos similares en otra persona. Pablo expone esta hipocresía directamente. Declara que cualquiera que juzga a otros mientras practica los mismos pecados se condena a sí mismo. El acto mismo de juzgar prueba que entendemos el estándar moral de Dios. Cuando aplicamos ese estándar selectivamente, revelamos nuestra culpa en lugar de nuestra inocencia. Dios no juzga según las apariencias, la herencia o la actividad religiosa. Juzga según la verdad, según la realidad. Ve quiénes somos realmente, no quiénes presentamos ser. La asistencia a la iglesia, los antecedentes familiares, el bautismo, los actos caritativos y la reputación moral pueden impresionar a las personas, pero no engañan a Dios. Las Escrituras nos recuerdan que el corazón humano es profundamente engañoso. Cuando nos evaluamos usando nuestros propios estándares, a menudo vemos una imagen distorsionada, como mirar en un espejo deformado. Dios, sin embargo, ve claramente. Se declara que nada está oculto de Él. Todo está completamente expuesto ante sus ojos. Esto significa que los pensamientos secretos, los motivos ocultos y las acciones privadas importan. El juicio de Dios es riguroso porque está perfectamente informado y es absolutamente justo. Segundo, la inevitabilidad del juicio de Dios. Pablo luego aborda una suposición común, que conocer la verdad de Dios o identificarse con el pueblo de Dios de alguna manera permite escapar del juicio. Pregunta de manera punzante si alguien que practica el pecado mientras juzga a otros realmente cree que escapará del juicio de Dios. La respuesta es clara: nadie puede. El juicio de Dios no puede evitarse a través de la religión, la moralidad o la respetabilidad. No hay escapatoria, ningún argumento inteligente y ningún disfraz espiritual que pueda proteger a una persona de la responsabilidad. La historia humana celebra a individuos que pudieron escapar de situaciones imposibles, pero las Escrituras son claras: nadie escapa del juicio de Dios. Esta verdad es inquietante porque despoja la falsa seguridad. Nos recuerda que el juicio no es hipotético. Las Escrituras establecen claramente que cada persona un día se presentará ante Dios. Esa reunión no se basará en la reputación o la comparación con otros, sino en la verdad. Tercero,
La suspensión del juicio de Dios. Si el juicio de Dios es tan cierto y tan justo, surge una pregunta natural. ¿Por qué parece retrasado? ¿Por qué las personas continúan viviendo, prosperando y teniendo éxito a pesar del claro fracaso moral? Pablo responde esto claramente. Dios retrasa el juicio no porque ignora el pecado, sino porque es paciente. Su bondad, tolerancia y paciencia están destinadas a llevar a las personas al arrepentimiento. La restricción de Dios no es aprobación, es misericordia. El problema es que muchos malinterpretan este retraso. En lugar de responder con humildad y arrepentimiento, las personas dan por sentada la paciencia de Dios. Confunden la misericordia con la indiferencia y el silencio con la ausencia. Con el tiempo, esto conduce a corazones endurecidos, insensibilidad espiritual que resiste la corrección. Pablo advierte que esta respuesta acumula juicio en lugar de evitarlo. Cada pecado no arrepentido, cada oportunidad rechazada de cambio, agrega peso al ajuste de cuentas final. La paciencia de Dios es un regalo, pero no es infinita. Es una invitación, no una garantía. Cuarto, la sentencia del juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 10, explica cómo finalmente se rendirá el juicio de Dios. Dios juzga a cada persona según sus obras. Esto no significa que la salvación se gana a través de buenas obras. Las Escrituras enseñan consistentemente que la salvación es por gracia a través de la fe. Sin embargo, la fe genuina produce fruto visible. Las obras no salvan, pero revelan. Un corazón transformado resulta en una vida transformada. El juicio de Dios evalúa la evidencia de la fe, no las afirmaciones de la fe. El problema no es la perfección, sino la dirección. Pablo describe dos patrones de vida. Uno está marcado por la perseverancia en hacer el bien, buscando la gloria, el honor y la vida eterna de Dios. La dirección de vida de esta persona está orientada hacia Dios. Su obediencia fluye de la fe, no de la obligación. El otro patrón está marcado por el egocentrismo, la resistencia a la verdad y la maldad persistente. Esta vida puede parecer moral en la superficie, pero en última instancia está gobernada por el interés propio en lugar de la sumisión a Dios. La distinción no es entre personas religiosas y no religiosas, sino entre aquellos que realmente pertenecen a Cristo y aquellos que no. Jesús mismo advirtió que muchos que parecen confiados en su posición espiritual serán rechazados porque nunca lo conocieron verdaderamente. La actividad externa no puede reemplazar la transformación interna. Quinto, el llamado al examen honesto. Romanos 2 nos confronta con una pregunta difícil pero vital. ¿Cuál es la verdadera evidencia de nuestra fe? La seguridad no descansa solo en una experiencia pasada, una oración una vez pronunciada o un hito religioso. La verdadera seguridad se encuentra en una vida que refleja cada vez más obediencia, humildad y dependencia de Cristo. Este pasaje no está destinado a producir desesperación, sino claridad. La paciencia de Dios existe para que las personas puedan volverse a Él mientras todavía hay tiempo. La vida eterna se encuentra solo en Cristo. Aquellos que tienen al Hijo tienen vida. Aquellos que no, no la tienen. El mensaje de Romanos 12 es urgente pero esperanzador. El juicio de Dios es real, pero también lo es su misericordia. Sus estándares son altos, pero su gracia es suficiente. La pregunta que cada persona debe responder no es si parecen religiosos, sino si realmente pertenecen a Cristo. Porque cuando finalmente nos presentemos ante Dios, lo único que importará no será cómo nos veíamos por fuera, sino quiénes éramos en verdad ante Él. El corazón de Dios detrás del juicio. La Biblia nunca presenta el juicio de Dios como cruel o impulsivo. Fluye de su santidad y su amor por la verdad. Dios juzga porque es justo, pero también retrasa el juicio porque es misericordioso. Las Escrituras revelan a un Dios que desea arrepentimiento, no destrucción. Advierte antes de actuar.
llama antes de corregir. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela consistentemente su carácter. Es lento para la ira, rico en misericordia y fiel a sus promesas. Sin embargo, también es justo. No ignora el pecado ni compromete la verdad. La cruz de Jesucristo se encuentra en el centro de esta tensión. En la cruz, el juicio de Dios contra el pecado y su amor por los pecadores se encuentran perfectamente. Jesús no vino para eliminar el juicio negándolo, vino a soportarlo. Las Escrituras dicen que Dios envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él pudiera ser salvado. La salvación no es escape de la responsabilidad, es reconciliación a través de Cristo. Por eso la Biblia llama a las personas a responder ahora. Hoy se describe como el día de salvación, el momento de gracia antes del juicio final. La paciencia de Dios tiene un propósito. Cada respiración es una invitación, cada advertencia es un acto de amor. En última instancia, las Escrituras no nos piden temer solo el juicio de Dios, nos pide confiar en el corazón de Dios. El mismo Dios que un día juzgará al mundo es el Dios que dio a su Hijo para que los pecadores pudieran ser perdonados, restaurados y hechos nuevos. La pregunta que las Escrituras nos dejan es simple y personal. ¿Hemos respondido a su gracia mientras la puerta aún está abierta? Gracias por quedarte hasta aquí. No olvides suscribirte y estar atento a nuestro próximo video. Deja un comentario y haznos saber lo que piensas. Millones en Estados Unidos tiemblan hoy mientras una cadena de eventos extraños, inexplicables y casi proféticos se despliega uno tras otro, cada uno más impactante que el anterior. Desde un milagro en una iglesia de Texas hasta una nube misteriosa en forma de ojo sobre el Medio Oeste. Desde ríos que aparecen repentinamente en desiertos áridos hasta cielos de tormenta que forman la silueta de un dragón colosal. Los estadounidenses se hacen la misma pregunta escalofriante. ¿Son estas señales de Dios? ¿Son advertencias? ¿Está Jesús por venir pronto? La Biblia dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. Hoy esas señales parecen estar convergiendo. Quédate hasta el final. Y no olvides dar like, comentar tus pensamientos y suscribirte para más actualizaciones. Todo comenzó en una pequeña iglesia de Texas justo después del amanecer. Un servicio matutino ordinario que pronto estallaría en una de las señales más inquietantes y comentadas de la memoria reciente. El sacerdote, un hombre que había servido fielmente durante más de 3 décadas, estaba de pie en el altar en oración silenciosa. No había ceremonia especial, ninguna atmósfera inusual. Todo estaba quieto. Mientras el sacerdote bajaba la cabeza para orar, notó un extraño destello en el crucifijo. Parpadeó sin estar seguro de si era un reflejo de las ventanas de vidrio emplomado, pero cuando miró de nuevo sintió que su corazón se hundía. El párpado de la estatua, una vez firmemente tallado cerrado, ya no estaba cerrado. La estatua de Jesús estaba abriendo sus ojos, no lentamente, no teatralmente, sino en un movimiento sutil e inconfundible. El párpado se levantó exponiendo un ojo oscuro y brillante debajo. El sacerdote retrocedió agarrando el altar para mantener el equilibrio. Su movimiento repentino llamó la atención de la congregación, y cuando los primeros jadeos resonaron en los bancos, la atmósfera de la habitación cambió instantáneamente de rutina tranquila a asombro tembloroso. La gente se puso de pie. Otros gritaron. Algunos se cubrieron la boca con incredulidad. Pero el detalle más impactante no fue que el ojo de la estatua se abriera. Fue cómo se veía una vez abierto. El ojo no se parecía a madera pintada. Parecía húmedo, reflectante, casi como si perteneciera a una persona viva. La luz brillaba en su superficie. Algunos dijeron que parecía parpadear. Otros juraron que la mirada se movía ligeramente, escaneando la habitación, enfocándose en diferentes individuos como si fuera consciente de su presencia. Los fieles filmaron desde múltiples ángulos.
Los videos mostraban la misma vista imposible. El párpado previamente inmóvil tallado ahora levantado a la mitad, revelando un ojo con profundidad realista. Las lágrimas corrieron por los rostros. Varios cayeron de rodillas. Una mujer susurró con voz quebrada: «Nos está mirando, realmente nos está mirando». A medida que las imágenes circularon en línea, la iglesia se convirtió en un imán tanto para creyentes como para escépticos. Muchos insistieron: «Esto debe ser una señal sobrenatural». Otros se apresuraron a buscar explicaciones: humedad, iluminación, expansión de la madera. Pero ninguna pudo explicar el realismo, el detalle o los relatos coordinados de testigos de docenas de personas que vieron moverse el ojo. Para muchos cristianos, la interpretación se sintió inmediata. El Apocalipsis describe a Jesús resucitado con ojos como fuego ardiente, ojos que ven a través de cada corazón, revelan la verdad y llaman a las personas de vuelta al arrepentimiento. La idea de que el ojo de la estatua se abriera en un momento de oración golpeó profundamente. ¿Fue esto un acto de intervención divina? ¿Una advertencia, un llamado a regresar a la fe en un tiempo de oscuridad creciente? Un miembro de la iglesia dijo que se sentía como si él estuviera despertando, no la estatua, él, como si nos estuviera mostrando que ve todo lo que está sucediendo en esta nación. Ya sea visto como milagro o misterio, el evento ha sacudido a millones, ha forzado conversaciones largamente evitadas, ha despertado preguntas que ningún ojo humano puede responder completamente. Y si una estatua puede abrir sus ojos, ¿qué más podría revelarse a continuación? El fenómeno comenzó sobre el centro de Estados Unidos al final de la tarde, cuando el cielo aún estaba pálido y tranquilo. Lo que empezó como un arco sutil de vapor se expandió lentamente, ensanchándose, estirándose y adquiriendo una simetría que inmediatamente se sintió antinatural. En cuestión de minutos, miles de personas en múltiples estados levantarían la vista y se congelarían. Suspendida en el cielo había una nube masiva en forma de ojo, tan perfectamente formada que los primeros testigos lucharon por describirla sin usar la palabra intencional. El anillo exterior era un óvalo enorme, suave, definido y anormalmente preciso para un límite natural de nube. Pero la verdadera fuente de shock vino del centro, un núcleo circular brillante de luz que ardía a través de la formación como una pupila vigilante e inestable. No parpadeó. No se desvaneció. Mantuvo su forma con una estabilidad inquietante. Videos capturados en Kansas, Nebraska, Iowa y Missouri mostraron el mismo estado de silencio atónito. Un momento colectivo de desconcierto mientras miles permanecían bajo lo que parecía un enorme ojo celestial mirando hacia la tierra. Los observadores describieron una reacción emocional surrealista. Más de una persona dijo que se sintieron examinados, como si el cielo hubiera adquirido inteligencia propia. Una mujer en Omaha dijo: «No era solo que pareciera un ojo, se sentía como si estuviera mirando de vuelta». Eventualmente, muchos comenzaron a hacer referencia a un versículo de Proverbios que parecía coincidir con el estado de ánimo del momento. Los ojos del Señor están en todas partes, vigilando a los malvados y a los buenos. Para aquellos que recurren a las Escrituras en busca de contexto, la nube no era simplemente una rareza meteorológica, era un recordatorio simbólico. A través de innumerables publicaciones, la gente hizo eco de variaciones de la misma idea, que la formación llegó en un momento en que la nación estaba moralmente dividida, espiritualmente inquieta y buscando significado en un mundo caótico. La nube persistió más de lo que nadie esperaba. En lugar de disolverse como las formas atmosféricas normales, mantuvo su estructura durante casi 40 minutos, lo suficientemente largo para que pueblos enteros la presenciaran, lo suficientemente largo para que las conversaciones cambiaran de curiosidad a inquietud, y lo suficientemente largo para que la sensación de ser observado se profundizara.
Eventualmente el anillo exterior se adelgazó, la pupila se desvaneció y el cielo volvió a sus capas ordinarias de nubes. Pero quienes la vieron de primera mano insisten en que la impresión permaneció mucho después de que la formación desapareciera. Un sentimiento de que, por un momento inusual, los cielos abrieron un ojo sobre la tierra y observaron silenciosamente todo lo que había debajo. Y ya sea interpretado como coincidencia, anomalía atmosférica o algo mucho más profundo, el sitio dejó a millones con una pregunta que aún no se ha desvanecido. ¿Qué exactamente estaba mirando desde el cielo ese día? La nube en forma de ojo sobre el medio oeste apenas se había desvanecido de la conversación pública cuando surgió otro informe sorprendente, esta vez desde el suroeste estadounidense. La secuencia de eventos extraños ahora se sentía menos como anomalías aisladas y más como un patrón acelerado. Y este siguiente fue tan repentino, tan físicamente innegable, que incluso los escépticos lucharon por descartarlo. Justo horas después de que el incidente del ojo en el cielo se volviera viral, los residentes de una comunidad desértica despertaron ante una vista que no tenía sentido en una región conocida por décadas de sequía. Durante la noche, una tormenta corta pasó. Nada inusual, nada histórico. Pero en algún momento antes del amanecer, los locales escucharon un estruendo profundo bajo el suelo, una vibración que se sintió demasiado pesada para ser un trueno y demasiado sostenida para ser viento. Luego vinieron los sonidos, ecos bajos, huecos, metálicos que flotaban por el desierto como algo golpeando la tierra desde abajo. Algunos describieron escuchar un pulso rítmico, casi como un latido enterrado profundamente bajo capas de roca. Otros recordaron un zumbido distante que subía y bajaba de tono, como si el suelo mismo estuviera respirando. Varios residentes salieron y se congelaron inmediatamente. Una línea de agua corría a través de lo que siempre había sido tierra seca. No era escorrentía, no era inundación, era un río formándose en tiempo real. El suelo se había abierto, revelando un poderoso surgimiento de agua subterránea, fría estallando hacia arriba como si fuera liberada por una fuerza invisible. A medida que el río se ensanchaba, algunos testigos informaron haber escuchado ruidos de agrietamiento agudo resonando en las paredes del cañón, seguidos de un gemido profundo y resonante desde abajo, como si la tierra se estuviera desplazando para hacer espacio para el nuevo flujo. En minutos, el agua talló un canal definido, ensanchándose en un arroyo, luego llenándose en un lecho de río que nunca había existido en ningún estudio geológico o mapa oficial. Las personas que vivieron toda su vida en ese desierto se reunieron a lo largo de las orillas, abrumadas por la velocidad de la transformación. Incluso mientras observaban, continuaron ruidos tenues e inidentificables bajo el agua corriente. Campanadas suaves, golpeteos distantes y un tono giratorio extraño que hizo que algunos retrocedieran con inquietud. Nadie podía explicar de dónde venían los sonidos o por qué acompañaban la erupción. El río se extendió más lejos de lo que el ojo podía ver, su curso perfectamente alineado a través de un valle que había estado seco durante generaciones. El agua continuó derramándose hacia adelante, limpia y notablemente fuerte, como si fuera impulsada desde un depósito que nadie había sabido que estaba debajo de ellos. Un testigo describió el momento simplemente. Fue como si la tierra abriera sus manos y derramara vida, y habló mientras lo hacía. Los científicos llegaron rápidamente. Especularon sobre acuíferos profundos, fallas ocultas, presión de agua inusual o canales antiguos reactivados por la tormenta. Pero ninguna de las teorías tempranas coincidía con la fuerza o el volumen presenciado por los locales. No hubo inundación río arriba, ninguna lluvia suficiente para producir tal flujo. Ningún sistema geológico conocido capaz de liberar agua con esta intensidad en tan corto tiempo. Y ninguna de sus explicaciones abordó los sonidos extraños grabados por múltiples residentes.
Mientras tanto, los grupos de fe hicieron paralelos inmediatos con las Escrituras, especialmente un versículo que comenzó a circular ampliamente en línea: «Haré ríos en el desierto». Para muchos, la conexión se sintió demasiado directa para ignorarla. Primero, una estatua abriendo sus ojos. Luego, un ojo formándose en el cielo. Ahora, agua estallando en un páramo acompañada de sonidos que ningún científico podía clasificar. Una secuencia de eventos que tocaba la tierra, el cielo, el agua y ahora la voz misma de la tierra. Al mediodía, imágenes de drones del río y clips de audio de los misteriosos ruidos subterráneos se habían extendido por toda la nación. Algunos comentaristas lo enmarcaron como una maravilla natural rara. Otros advirtieron que podría ser parte de un mensaje más grande que se despliega en Estados Unidos. Lo que sea que la gente creyera, una verdad se mantuvo sin desafío. Esto no era normal. Y viniendo tan pronto después de las señales anteriores, profundizó la creciente sensación de que algo estaba cambiando. Algo más grande que el clima, la geología o la coincidencia. Si esto te sorprendió, recuerda dar like, comentar tus pensamientos y suscribirte para más actualizaciones. Mientras el río del desierto continuaba dominando los titulares, otro fenómeno perturbador se desarrolló a cientos de kilómetros de distancia, a través del sur de Estados Unidos. Uno que agregó un tono más oscuro y ominoso a la cadena creciente de eventos inexplicables. Los meteorólogos ya habían advertido sobre un sistema de tormenta intenso moviéndose a través de Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama. El pronóstico predijo lluvia intensa, vientos dañinos y relámpagos frecuentes. Lo que no pudieron predecir, sin embargo, fue la formación que aparecería en el cielo durante el apogeo de la tormenta. Esa noche, tardía, mientras el trueno rodaba sin cesar por la región, los relámpagos iluminaron las nubes con destellos repentinos y cegadores. En uno de esos breves estallidos de luz, un grupo de residentes en el Mississippi rural vio algo que los hizo detenerse en seco. Las nubes de tormenta se habían organizado en una forma tan distinta, tan inconfundible que inmediatamente desencadenó una ola de pánico y asombro. Extendiéndose por el cielo turbulento estaba la silueta de un dragón, masivo, alado e inquietantemente definido. Los testigos describieron una boca abierta de par en par, dentada a lo largo de los bordes como dientes formados por hilos de nube rasgados. El cuello largo se arqueaba hacia abajo y las alas se extendían hacia afuera en una curva amplia que abarcaba casi todo el horizonte. En destellos de relámpagos subsiguientes, la forma se volvió aún más dramática. La cuenca del ojo parecía hueca y ensombrecida. Y en un momento extraordinario, un rayo golpeó detrás de la formación, haciendo que la cabeza del dragón se encendiera en un resplandor rojo-naranja. Para muchos, el parecido no era abstracto ni imaginativo, era perturbadoramente claro. En minutos, imágenes de teléfonos comenzaron a circular en línea, granuladas, temblorosas, pero consistentes en múltiples estados. Desde Texas hasta el norte de Alabama, la gente capturó la misma forma aterradora en las nubes. Incluso los escépticos admitieron que la estructura parecía demasiado definida para ser una coincidencia. Los meteorólogos intentaron calmar al público, atribuyendo la imagen a la pareidolia, la tendencia humana a ver formas familiares en patrones aleatorios. Pero sus explicaciones hicieron poco para calmar la creciente sensación de que algo simbólico acababa de desplegarse en los cielos. No pasó mucho tiempo antes de que los creyentes comenzaran a hacer referencia al Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3, que describe la aparición de un gran dragón rojo en los cielos durante el conflicto profético final. Las discusiones en línea explotaron con teorías que sugerían que la formación de tormenta no era solo una nube, sino una señal, una advertencia visual que reflejaba las imágenes apocalípticas escritas hace casi 2000 años. A través del sur, muchos reportaron sentir una sensación inconfundible de pavor, como si la atmósfera misma llevara un mensaje.
Combinado con el ojo abierto de la estatua, la nube en forma de ojo y el río que estalla del suelo del desierto, la tormenta en forma de dragón se convirtió en otra pieza, en un patrón demasiado preciso para la comodidad. Ya sea natural o sobrenatural, la imagen colgó sobre la nación como una pregunta que nadie sabía cómo responder. Mientras la nación lidiaba con los avistamientos del dragón de tormenta en el sur, un descubrimiento completamente diferente surgió desde la dirección opuesta. Uno que no estaba en el cielo o en la tierra, sino oculto bajo el océano. Un DOS, equipo de buzos profesionales que realizaban un estudio de rutina frente a la costa estadounidense, tropezó con algo que cambió instantáneamente su misión de exploración a asombro. Al principio creyeron que se acercaban a un grupo ordinario de formaciones rocosas, pero a medida que descendían más profundo, sus luces revelaron líneas geométricas limpias, bordes afilados, superficies planas y contornos perfectamente alineados. Estas no eran rocas, eran estructuras. El lecho marino debajo de ellos se abría en el diseño inconfundible de un asentamiento sumergido. Paredes parcialmente intactas y pilares imponentes organizados en filas simétricas. Caminos pavimentados con losas de piedra ahora cubiertas de algas. Cámaras colapsadas, sus techos descansando en ángulos que indicaban diseño arquitectónico. Los buzos flotaban en silencio, cada uno dándose cuenta de que estaban mirando algo mucho más antiguo y mucho más organizado que cualquier ruina costera conocida. Sus cámaras siguieron las líneas de una plataforma central masiva que conducía hacia lo que parecían ser los restos de un salón ceremonial. Incluso a través de siglos de erosión, la inteligencia estructural era inconfundible. Alguien construyó este lugar con intención, habilidad y propósito. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando un buzo notó marcas talladas en un pilar caído. Limpió la superficie con su guante y se congeló. Las inscripciones eran diferentes a cualquier escritura en arqueología moderna. Una mezcla de ángulos agudos, rizos en bucle y símbolos en forma de cruz. Algunos caracteres se parecían a formas protosemíticas. Otros parecían más antiguos que el lenguaje registrado mismo. Y incrustado en una de las cámaras colapsadas había un contenedor sellado. Piedra en el exterior, reforzado con una sustancia parecida a la resina que de alguna manera había sobrevivido al mar. Dentro, protegido por capas de sedimento, los buzos recuperaron un pergamino enrollado firmemente en tela deteriorada y sellado con un emblema que no coincidía con ninguna tradición cultural conocida. Cuando el artefacto fue llevado a la superficie, los investigadores quedaron atónitos en la primera inspección. El material del pergamino parecía más antiguo que el pergamino, más antiguo que el papiro, casi como una fibra vegetal tratada desconocida para la preservación moderna. Los primeros especialistas lingüísticos que examinaron los tallados a bordo del barco de investigación notaron un detalle sorprendente. Algunos de los símbolos se parecían mucho a escrituras antiguas descritas en teorías sobre civilizaciones anteriores al diluvio. Culturas que, según el Génesis, existieron antes del diluvio que cambió el mundo. Si esta ciudad sumergida era anterior a la historia conocida, podría significar que civilizaciones enteras, posiblemente tecnológica o espiritualmente avanzadas, fueron aniquiladas y enterradas bajo las aguas mucho antes de que comenzaran los registros modernos. El relato bíblico de un mundo limpiado por aguas de inundación catastróficas de repente se sintió menos metafórico y más arqueológico. A medida que se corrió la voz, el descubrimiento encendió debates en comunidades científicas y de fe. ¿Era esta una ciudad antediluviana destruida por mares crecientes? ¿Evidencia de una cultura perdida mencionada solo en fragmentos de textos antiguos? ¿U otra pieza en el patrón cada vez más innegable de señales que aparecen en América? Con la estatua de Texas abriendo sus ojos, el cielo formando un ojo, un río estallando en el desierto, un dragón moldeándose en nubes de tormenta, y ahora una ciudad olvidada surgiendo de debajo de las olas. La secuencia se hizo más difícil de ignorar.
Quédate con nosotros. Lo que los investigadores descubrieron dentro del pergamino sellado puede ser la señal más inquietante hasta ahora. Ahora, el pergamino sellado recuperado de las ruinas submarinas rápidamente se convirtió en el foco de intensa atención global. Arqueólogos, lingüistas e historiadores religiosos se reunieron a su alrededor con una mezcla de curiosidad e inquietud, conscientes de que descubrimientos de esta naturaleza a menudo desafían suposiciones arraigadas sobre civilizaciones antiguas. Pero incluso ellos no estaban preparados para lo que emergió una vez que el sello frágil fue cuidadosamente removido. La superficie del pergamino era diferente a los materiales tradicionales. Poseía una textura fibrosa, pero no idéntica al papiro o piel animal. Bajo examen microscópico, parecía estar construido a partir de múltiples capas de hebras vegetales prensadas tratadas con una resina desconocida que había ayudado a preservarlo durante lo que podrían haber sido miles de años bajo el agua. A pesar de la degradación, varias secciones del texto permanecieron legibles. A través de las líneas de apertura había símbolos desconocidos, trazos agudamente tallados y formas en bucle que no pertenecían a ningún sistema de escritura antiguo establecido. Algunos caracteres se parecían a marcas protosemíticas tempranas, pero otros eran completamente extraños, lo que llevó a algunos investigadores a sugerir que el pergamino podría representar un guión híbrido o de transición perdido para la historia. La presencia de estos símbolos por sí sola indicaba que quien escribió este documento pertenecía a una cultura mucho más antigua y compleja de lo que se había documentado previamente. Sin embargo, fue el texto hebreo descolorido entretejido entre estos símbolos desconocidos lo que causó la mayor conmoción cuando las imágenes infrarrojas mejoraron la visibilidad. Las primeras palabras que se pudieron descifrar enviaron ondas de shock a través del equipo de investigación. El pergamino hablaba de un juicio venidero, de aguas que cubrirían la tierra, de un pacto hecho con los justos antes de que la destrucción cayera. Hablaba de un tiempo cuando los cielos se abrirían y la tierra sería renovada. El lenguaje era profético, apocalíptico y sorprendentemente similar a los pasajes encontrados en los libros más antiguos de la Biblia. Pero aquí estaba, tallado en un pergamino encontrado en una ciudad que podría haber sido anterior incluso a esos textos. Los investigadores trabajaron meticulosamente para traducir las secciones restantes. Lo que encontraron fue aún más inquietante. El texto describía señales que precederían al juicio final, aguas que se levantarían donde no deberían, luces que caerían del cielo, la tierra temblando en lugares inesperados y criaturas que se moverían como si supieran lo que venía. Era como si el pergamino hubiera sido escrito como una advertencia, un mensaje destinado a ser descubierto en el momento exacto cuando esas señales comenzaran a aparecer. Y ahora, miles de años después, estaba siendo leído mientras esas mismas señales se manifestaban en Estados Unidos. Para los creyentes, el momento era inconfundible. Este no era un artefacto histórico aleatorio. Era una confirmación profética. Las Escrituras enseñan que Dios a menudo sella el conocimiento hasta el tiempo señalado, que ciertas verdades permanecen ocultas hasta el momento en que están destinadas a ser reveladas. El profeta Daniel fue instruido a sellar las palabras hasta el tiempo del fin. El Apocalipsis habla de rollos siendo abiertos en la hora correcta. Podría ser que este pergamino fuera uno de esos mensajes sellados, esperando bajo el océano durante milenios hasta el momento preciso cuando la humanidad necesitaba leerlo. La pregunta más profunda no era qué decía el pergamino, sino por qué había surgido ahora. En un momento cuando una estatua abre sus ojos en Texas, cuando un ojo aparece en el cielo sobre el Medio Oeste, cuando un río estalla en un desierto, cuando un dragón se forma en nubes de tormenta, y cuando una ciudad antigua se eleva de debajo de Pusintos y Chont, las olas. Cada señal, cada descubrimiento, cada evento apunta hacia lo mismo,
que algo profundo y antiguo está siendo revelado. Y si este pergamino estaba destinado a ser descubierto, ¿qué otros mensajes largamente ocultos podrían emerger a continuación? La historia no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. Más allá de los eventos físicos que acaparan titulares, una crisis más silenciosa ha estado desarrollándose. Una que no llega con tormentas, sirenas o noticias de última hora. Se propaga lentamente, a menudo inadvertida al principio, pero su impacto es tan real como cualquier desastre natural. En toda la sociedad, más personas experimentan soledad, agotamiento emocional, hostilidad creciente y una pérdida de confianza en las instituciones y entre sí. Este tipo de desintegración no requiere un desastre natural para comenzar. Se desarrolla internamente. Las conversaciones se sienten más divididas, la paciencia se adelgaza. Las personas se retiran, no porque deseen el aislamiento, sino porque mantener la conexión se siente cada vez más difícil. Incluso en momentos de calma hay una sensación de tensión bajo la superficie, como si algo frágil se estuviera estirando demasiado. Lo que hace difícil abordar esta crisis es su silencio. No hay un solo evento al que señalar, ningún momento claro cuando comenzó. Se mueve a través de actitudes, prioridades y relaciones. Las comunidades continúan funcionando, pero la confianza se erosiona silenciosamente. Las estructuras familiares permanecen en pie, pero la creencia en ellas se debilita. La Biblia habla de este patrón mucho antes de que existiera la sociedad moderna. Las Escrituras no describen el colapso solo como físico. A menudo comienza con cambios en el corazón. Jesús advirtió que a medida que aumenta la confusión moral, sigue la distancia emocional. Debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este versículo no describe caos de la noche a la mañana. Describe un enfriamiento gradual. La empatía se desvanece, la preocupación se encoge, las personas se vuelven más centradas en sí mismas. El apóstol Pablo hizo eco de esta advertencia, describiendo tiempos cuando los individuos se volverían cada vez más egocéntricos, desconectados de otros y resistentes a la responsabilidad. Estos rasgos no se presentan como fallas repentinas, sino como señales de una sociedad bajo tensión. Lo sorprendente es cuán estrechamente esta descripción se alinea con lo que muchos están experimentando hoy. La confianza es más difícil de encontrar. El diálogo se siente más frágil. Los pequeños desacuerdos escalan rápidamente. Esto no significa que la sociedad esté colapsando, pero sí sugiere que algo está siendo probado. En las Escrituras, estos cambios internos a menudo vienen antes de puntos de inflexión más grandes. Actúan como indicadores, no conclusiones. El propósito de la Biblia al destacarlos no es difundir el miedo, sino fomentar la reflexión y el realineamiento. Porque cuando los sistemas externos se sienten inestables, la pregunta más importante se vuelve interna. ¿Dónde estamos colocando nuestra confianza, nuestros valores y nuestro sentido de significado? Y a medida que las presiones bajo la superficie continúan acumulándose, la siguiente etapa puede no aparecer en el cielo o en la tierra, sino en las elecciones que las personas hacen cuando la estabilidad se siente incierta. Ahora, mientras todo esto se desarrolla en Estados Unidos, algo extraordinario está ocurriendo al otro lado del mundo. En una ciudad que ha sido el epicentro de la profecía durante milenios, Jerusalén. El monte del templo en Jerusalén nunca ha sido excavado oficialmente. Pero hace 20 años, un proyecto de construcción ilegal abrió la puerta a algunos descubrimientos importantes. Uno de los hallazgos más famosos ahora se llama el Eje de Warren, un pozo vertical que desciende profundamente bajo la ciudad antigua. Y justo en este momento, algo impactante acaba de suceder sobre el templo. Una luz azul brillante se disparó hacia arriba. Luego floreció en un anillo naranja resplandeciente. Jerusalén tiembla con presagios que desafían la razón. Un pilar de luz radiante se cierne sobre el monte del templo, silencioso, cegador, inquietantemente real.
Bajo sus piedras, la tecnología de inteligencia artificial expone corredores sellados, una cámara circular y una inscripción olvidada que habla de la presencia misma de Dios. Los cielos reflejan el misterio. Lunas de sangre arden. Sonidos de trompeta ruedan por el cielo. Y la puerta dorada, sellada durante siglos, parece esperar pasos que solo la profecía puede nombrar. A través de la tierra, enjambres de langostas cubren el horizonte, tormentas se desatan y los creyentes susurran una pregunta que no se desvanece. ¿Está Él viniendo? La evidencia está surgiendo, las señales se están alineando. Dale like, comenta y suscríbete. La CIA, revelación apenas ha comenzado. Comenzó antes del amanecer, el 6 de octubre de 2025. Las calles de Jerusalén aún envueltas en oscuridad. La ciudad medio dormida bajo un cielo silencioso. A las 6:47 am exactamente, testigos parados cerca del muro occidental se congelaron. Una columna de luz blanca cegadora apareció, flotando directamente sobre la cúpula de la roca. No era un reflejo. No era un foco. No era un dron. Esto era otra cosa. Un pilar de luz pura suspendido en absoluta quietud sobre el suelo más sagrado de la tierra. Testigos describieron más tarde lo que vieron con voces temblorosas. Era pacífico pero abrumador, dijo Rachel Cohen, una guía turística de Jerusalén que grabó el evento. No dolía mirarlo, pero podía sentirlo en mi pecho, como una vibración. Otros dijeron que el tiempo parecía ralentizarse. La conversación se detuvo. Incluso los pájaros enmudecieron. Durante exactamente 7 minutos y 12 segundos, la luz permaneció. Luego se desvaneció lentamente, dejando atrás una neblina dorada que persistió sobre el monte. El doctor Benjamin Strauss, un físico atmosférico de la Universidad Hebrea, estuvo entre los primeros expertos en analizar las grabaciones. No había nubes, ni polvo, ni cristales de hielo, nada que pudiera producir un pilar como ese, explicó. No era luz reflejada, se originó de la nada. Sus palabras solo profundizaron el misterio. Pero para aquellos que conocen las Escrituras, el significado era inconfundible. En Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 35, cuando Moisés terminó el tabernáculo, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y nuevamente en Primero de Reyes capítulo 8, versículo 10, cuando Salomón dedicó el primer templo, una nube llenó la casa del Señor, y los sacerdotes no podían estar de pie para ministrar porque la gloria del Señor llenó la casa. Esos versículos antiguos describen lo que los testigos presenciales acababan de ver. No una luz natural, sino una manifestación de la gloria Shekinah. La presencia visible de Dios regresando a la misma montaña después de 2 milenios de silencio. ¿Podría ser que el cielo está enviando una señal, un recordatorio de que la profecía se está acelerando, de que el tiempo es corto? Quédate con nosotros porque lo que sigue a continuación sacudirá no solo a Jerusalén, sino a cada nación que esté observando. Durante siglos, el monte del templo fue considerado terreno intocable, sagrado, prohibido, sellado en silencio. Ninguna pala se atrevió a perforar su superficie. No se permitió excavación bajo sus piedras. Sin embargo, entre 2021 y 2024, un avance científico silencioso cambió todo. Usando radar de penetración terrestre asistido por inteligencia artificial, investigadores encontraron una manera de ver debajo del monte sin mover una sola roca. Lo que descubrieron dejó incluso a arqueólogos experimentados pálidos y sin palabras. Los escaneos revelaron paredes simétricas enterradas profundamente bajo la sección sur. No fracturas aleatorias de piedra, sino arquitectura deliberada. Debajo de ellas yacían corredores angulados que conectaban con espacios huecos, perfectamente circulares en diseño. Cuando los datos fueron procesados a través de inteligencia artificial, una imagen emergió con claridad escalofriante. Una cámara de piedra sellada intacta durante miles de años, tallada directamente en la roca madre.
Dentro de esa cámara, la tecnología identificó varios objetos distintos descansando en el suelo. Un lavabo de piedra, un grupo de lámparas de aceite y, más asombrosamente, una inscripción tallada en la pared en escritura paleohebraica, el idioma antiguo de los primeros reyes de Israel. Cuando los eruditos mejoraron la imagen, 3 palabras se hicieron visibles: Makom Shekinat Elohim, la presencia de Dios. Las pruebas en las imágenes digitales sugirieron que el residuo dentro del lavabo contenía rastros de ceniza, posiblemente de ofrendas quemadas. Las lámparas, basadas en su forma y estructura de mango, fueron fechadas en los siglos VIII al VII a.C., el período exacto cuando el primer templo de Salomón se erigía en Jerusalén. Su diseño coincidía con lámparas encontradas en otros sitios judíos asociados con el culto ritual. Para los científicos, la evidencia era asombrosa. Para los teólogos, era confirmación. La posición de la cámara se alineaba casi perfectamente con la ubicación tradicional del Santo de los Santos, el santuario interior donde, según las Escrituras, el Arca del Pacto una vez descansó y donde el sumo sacerdote entraba solo una vez al año en el día de expiación. Los geólogos compararon la composición de la piedra de la cámara con muestras de canteras antiguas usadas durante el reinado de Salomón. La coincidencia fue exacta. Cada detalle, la arquitectura, los materiales, los símbolos, apuntaba a un origen arraigado en la Edad de Oro del culto del Templo de Israel. Lo que sacudió al equipo aún más fue la pureza intacta del espacio. No había signos de colapso, ninguna evidencia de intrusión posterior. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de sus paredes. Esta no era una tumba, ni una sala de almacenamiento. Era sagrada, deliberadamente sellada, preservada por providencia divina hasta un momento en que la tecnología pudiera finalmente revelarla sin profanación. Cuando las imágenes fueron presentadas en privado a un panel de eruditos religiosos, el silencio llenó la sala. Durante siglos, el Santo de los Santos había sido hablado como mítico, inalcanzable, oculto para siempre. Ahora, a través de máquinas de invención humana, el velo de la historia había sido perforado, y lo que se vio coincidía exactamente con lo que la fe había declarado todo el tiempo. El hallazgo difuminó la línea entre ciencia y escritura. Ya no era cuestión de creencia o especulación. Era evidencia de que las historias escritas en la Biblia no eran alegoría, sino arquitectura, fe construida en piedra. Bajo el monte del templo, la tierra finalmente había hablado, y su mensaje era claro. El Dios de Israel nunca había dejado su montaña. Solo había esperado ser revelado. Jerusalén, la ciudad de la profecía, siempre ha sido un espejo que refleja el movimiento del cielo en la tierra. Pero en 2025, algo sucedió que destrozó siglos de silencio. Por primera vez en la historia moderna, más de 3.500 adoradores judíos ascendieron al monte del templo y oraron abiertamente sobre las piedras antiguas donde una vez estuvieron el primer y segundo templos. El aire estaba eléctrico. Hombres y mujeres se reunieron bajo la cúpula dorada, vestidos con reverencia y temblor. Entre ellos había sacerdotes vestidos con réplicas de las vestimentas sagradas descritas en Éxodo. Túnicas de lino blanco, fajas bordadas y coronas doradas, grabadas con las palabras «Santo al Señor». Cerca, un grupo de levitas ensayó rituales de sacrificio antiguos, siguiendo cuidadosamente las instrucciones de la Torá que no se habían realizado en casi 2 milenios. Luego vino el sonido que nadie pensó que se volvería a escuchar. El shofar, el cuerno de carnero, soplado sobre el monte por primera vez desde el año 70 después de Cristo. El eco se esparció por la ciudad como un trueno, rebotando en las piedras antiguas y elevándose hacia el cielo matutino. Muchos lloraron abiertamente. Otros cayeron de rodillas, abrumados por la sensación de que la historia misma se estaba plegando sobre ellos. El Instituto del Templo confirmó más tarde lo que los creyentes de todo el mundo ya sospechaban. Más de 70 vasijas del templo, incluida la menorá dorada,
el altar de incienso y la mesa de los panes de la proposición ya habían sido recreadas en exacta conformidad con el diseño bíblico. Cada vasija había sido consagrada y preparada, esperando solo una cosa: un templo para recibirlas. Y luego vino la señal final: la llegada de 5 vaquillas rojas perfectas desde Texas. Bajo supervisión rabínica, estos animales raros fueron examinados y declarados perfectos, libres de mancha o defecto. Según Números capítulo 19, las cenizas de una vaquilla roja son necesarias para purificar a los sacerdotes y adoradores antes de que el servicio del templo pueda reanudarse. Durante casi 2000 años, ningún animal así había existido. De repente, 5 estaban listos en la tierra de Israel. Para algunos fue una coincidencia. Para otros fue el cierre de un círculo, el cumplimiento de un pacto largamente dormido. Estos eventos no llegaron a los titulares de las salas de redacción seculares, pero dentro de los círculos proféticos fueron sísmicos. Los cimientos para el tercer templo se estaban colocando silenciosamente, no a través de la política, sino a través de la obediencia, a través de la preparación, a través de la fe. Los rituales antiguos están regresando, las vasijas están esperando, el altar está listo, y ahora los animales de purificación han aparecido. Cada pieza se alinea como engranajes en un reloj divino, avanzando hacia un momento que los profetas predijeron. El monte del templo, una vez silencioso, está vivo de nuevo, una montaña que respira profecía. El mismo lugar donde la gloria de Dios una vez descendió en fuego está despertando a su destino. ¿Podría ser que la restauración del culto no es simplemente un ensayo, sino un precursor de la revelación? El eco del shofar aún persiste, llamando no solo a Israel, sino al mundo entero a la atención. Dale like, comenta y suscríbete para ayudar a que este mensaje llegue a más almas. Y sigue viendo, porque lo que se desarrolla a continuación revelará cuán cerca estamos del día en que el Rey regrese a su montaña sagrada. Mientras el sol se hundía detrás del Monte de los Olivos, un extraño resplandor se extendió por el cielo vespertino. Comenzó como un brillo, suave, blanco y fluido. Pero en momentos la luz se reunió en formas distintas. Aparecieron formas de figuras imponentes, luminosas e ingrávidas, sus contornos esculpidos por la luz solar que se desvanecía. Los testigos se congelaron, incapaces de hablar. Sobre Jerusalén, extendiéndose desde el monte del templo hasta el horizonte, el cielo parecía vivo con siluetas angelicales, alas desplegándose como estandartes de fuego. Los testigos presenciales hablaron a través de lágrimas. «Sentí paz», dijo un peregrino de Argentina. Era como si el cielo estuviera adorando. Otros reportaron escuchar armonías tenues, tonos suaves como coros distantes llevados por el viento. Incluso los escépticos guardaron silencio. Los pájaros se detuvieron en pleno vuelo. El aire se volvió quieto, cargado, reverente, esperando. Los meteorólogos intentaron razonarlo. Hablaron de inversiones de temperatura, cizallamiento, del viento, ilusiones ópticas. Pero ninguno de sus gráficos podía explicar el movimiento dentro de la luz. El ritmo, la coordinación, la forma en que la forma parecía consciente, no accidental. Cada testigo describió la misma sensación. Una presencia invisible tan poderosa que hizo temblar el corazón, pero desbordar de calma. Los predicadores señalaron las Escrituras. Lucas capítulo 21, versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Entonces vi a otro ángel volando en medio del cielo, y tenía el evangelio eterno para proclamar a los que viven en la tierra. El momento, el lugar, la visión, todo convergió demasiado perfectamente para descartar. Jerusalén, la ciudad del destino, una vez más se había convertido en el escenario para la declaración del cielo.
A medida que la noche se profundizaba, muchos que presenciaron el evento se arrodillaron en paz de silencio, corazones temblando entre el miedo y la maravilla. Algunos dijeron que aún podían ver débiles resplandores persistiendo sobre el horizonte, como si los ángeles no se hubieran ido completamente, sino que estuvieran vigilando. La visión se ha desvanecido, pero su mensaje permanece, grabado en la memoria de todos los que la vieron. El cielo ya no está en silencio. Los mensajeros han llegado, y el Rey al que sirven está cerca. Desde el amanecer de la creación, los cielos han servido como el lienzo de Dios, el lugar donde la eternidad pinta advertencias para los hombres atados al tiempo. En 2025, ese lienzo cobró vida nuevamente. 2 lunas de sangre, una el 14 de marzo y otra el 7 de septiembre, enmarcaron la luz misteriosa sobre el monte del templo como separadores divinos de un mensaje que pocos entendieron. Los astrónomos describieron los eventos como raros pero naturales. Sin embargo, los creyentes recordaron el antiguo grito del profeta Joel capítulo 2, versículo 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del grande y terrible día del Señor. Entre esas 2 lunas carmesí, los cielos sobre Jerusalén hablaron de otras maneras. A través del Medio Oriente, enjambres de langostas oscurecieron el horizonte, devorando todo a su paso, desde África hasta las fronteras de Israel. Campos que una vez brillaban con grano fueron despojados en horas. Las imágenes satelitales mostraron nubes masivas de insectos barriendo naciones como una tormenta viviente. Para muchos fue un desastre agrícola. Para otros fue un eco inquietante del Éxodo. La misma plaga que una vez humilló al imperio del faraón, reemergiendo en forma moderna. Cuando las langostas desaparecieron, otra señal tomó su lugar. A finales de primavera, inundaciones desgarraron las calles estrechas de Jerusalén. Los callejones antiguos de la ciudad vieja se convirtieron en ríos de la noche a la mañana. Los autos flotaban. Los comerciantes caminaban a través de torrentes que les llegaban a la cintura. Y las piedras sagradas que habían resistido siglos de guerra fueron empapadas por el aguacero implacable. La ciudad que parecía inamovible, construida sobre roca, guardada por la profecía, tembló bajo el peso del agua. Para quienes lo presenciaron, fue como si el suelo mismo hubiera comenzado a gemir. Luego vino el sonido. A través de múltiples noches, los residentes grabaron explosiones metálicas profundas que rodaban por el cielo, tonos parecidos a trompetas que vibraban a través de paredes y corazones por igual. El ruido no tenía una fuente clara. Venía de ninguna parte y de todas partes a la vez, resonando sobre el monte Sión, el valle de Hinnom y el monte del templo mismo. Los científicos propusieron teorías: infrasonido atmosférico, resonancia sísmica, zumbidos industriales llevados por el viento. Sin embargo, ninguno pudo explicar el momento o la precisión. Para aquellos que conocen las Escrituras, el significado era inconfundible. La trompeta siempre ha sido una señal, el sonido que convoca a las naciones, el grito que anuncia la llegada del Rey. Desde el desierto del Sinaí hasta las profecías del Apocalipsis, la trompeta marca la transición, el cierre de una era y el amanecer de otra. La combinación de fenómenos celestiales y terrestres formó un patrón demasiado perfecto para descartar. Lunas se volvieron rojas, la tierra gimió bajo las inundaciones, el cielo mismo cantó. Todo envolvió el año cuando un pilar de luz descendió sobre el monte del templo, como si la creación estuviera armonizando con la profecía. Cada tormenta, cada temblor, cada eco en los cielos susurraba el mismo mensaje. El mundo está siendo recordado de su Hacedor. Estas no son actos aleatorios de la naturaleza, son firmas divinas escritas en el cielo y grabadas en el suelo de Jerusalén. Una convergencia del cielo y la tierra que declara una verdad inquebrantable.